Hola, buenas noches, que Dios les bendiga. Hola, buenas noches. Voy a apagar tantito mi cámara. Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches. Listo, Hola, vamos, ya casi vamos a dar inicio. Yo creo que ya ahorita se empiezan a conectar porque ya iniciamos con el tiempo de las exposiciones, gracias a Dios. Y vamos a arrancar. Hoy es turno de mi hermano José Luis, mi hermano Serge, que ya está conectado, mi hermano Serge. Y José Luis, todavía no está conectado, ¿vale? Entonces, voy a ir descargando la presentación de mi hermano Serge. Quiero contarles una vivencia del día de hoy, antes de iniciar, y hace alusión al tema, ¿no? Verdaderamente alusión a lo que vamos a ver. Hoy tuve la oportunidad de repente me pongo a platicar con un compañero de trabajo, en algunos espacios que podemos tener, y él es católico, un poco católico, medio retirado, medio alejado, pero pues en algún tiempo profesó su religión o la ejecutó pues en todos los sentidos, ¿no? Y tiene muchos amigos sacerdotes y así. Entonces él de repente me hace preguntas referente a la Biblia. Y estábamos platicando y estábamos hablando, por ejemplo, de Apocalipsis, y le estaba dando algunos puntos, y él me decía algo que me llamó mucho la atención. Me decía, pero ¿por qué ustedes piensan mucho en el futuro? Y yo, ¿cómo que pensamos mucho en el futuro? Me decía, sí, porque yo creo que ustedes o sea, como que se clavan mucho en el futuro, en lo que va a pasar posteriormente. Y le dije, pues es necesario, ¿no? Por algo Dios lo dejó escrito en su palabra. Y me decía, yo le pregunté, pero entonces a ustedes no se les predica la salvación o cómo, no se les predica del rapto, bueno, del arrebatamiento y así, de lo que dice Tesalonicenses, Corintios, ¿no se les predica eso? Me dijo, pues la verdad, casi no. Le dije, entonces, o sea, ¿cómo le das también el valor a la salvación que te da Jesús? ¿Cuál es la salvación? O sea, de qué eres salvo, ¿no? Porque la redención es para nuestra salvación. Y me decía, pues no, o sea, nosotros solo esperamos la segunda venida de Jesús. Y yo dije, qué raro, ¿no? O sea, ¿cómo? Y él es católico, la verdad yo ni siquiera sabía que en algunos lugares, como por ejemplo los católicos, no tienen entendimiento o no predican acerca del arrebatamiento. Y es algo que está escrito en la Biblia, ¿no? Y que deberíamos pues todos darle el peso que tiene, ¿no? Entonces ahí se los dejo como nota también. Yo me quedé muy sorprendido porque pues no les predican tanto el arrebatamiento y el tiempo del rapto, ¿no? Pues le decía, o sea, imagínate que llegue el apocalipsis y ¿de qué serviría la redención? Entonces, ¿para qué es la redención? O sea, sí te libra de los pecados y todo lo que has cometido, pero con un propósito en específico, que es entrar al cielo, ¿no? Eso es lo que estamos buscando, regresar al lugar de donde Adán y Eva fueron quitados de la presencia de Dios, del Edén, eso que dice también en Apocalipsis, te daré de comer, te llevaré al lugar específico, y eso que dice Apocalipsis, pues entonces, ¿dónde queda? No, la verdad es que como que ellos andan en otra cosa o quién sabe qué es lo que andan predicando, ¿verdad?
Pero bueno, gracias a Dios nosotros tenemos la oportunidad y el entendimiento de que habrá un tiempo de un rapto y el arrebatamiento y que nos permite buscar vivir la vida que Dios anhela para un día estar junto a Él. No por lo que significa el cielo, porque el cielo es un lugar impresionante y sumamente impresionante, sino por lo que significa Jesús para nosotros, el estar junto a Él en nuestra eternidad, ¿vale? Bien, pues vamos a orar y vamos a poner este tiempo delante de nuestro Dios y le voy a pedir ahorita enseguida, mi hermano Serge, que nos arranquemos con su exposición y posteriormente esperamos si se conecta José Luis. De lo contrario, pues estaríamos buscando, yo estaría dando un avance de un tema de los temas que tenemos pendientes, ¿vale? Así que vamos a orar, por favor. Señor Jesús, te damos gracias, Padre, porque este tiempo lo has preparado tú, mi Señor, porque nos has llevado de tu mano durante este semestre y hoy nos permite, Señor, poder compartir los unos con los otros de todo lo que tú nos has dado. Te pido, Señor, que hables a través de cada uno de mis hermanos, Señor, de mi familia, lo que tú nos has dado, Señor. Que nos permitas escuchar tu voz, aprender aún más a detalle, Señor, lo que tú nos fuiste enseñando poco a poco alrededor de este semestre y que podamos, Señor, entender a detalle. El principal objetivo, Señor, es comer nosotros de manera individual inicialmente para poder compartir el alimento que tú pones en la mesa con nuestros hermanos, Señor. Gracias por este tiempo, Padre. Te pedimos que tú nos des la dirección, que uses la vida de cada hombre y de cada mujer que estará compartiendo en esta y en las siguientes semanas y que podamos, Señor, recibir el mensaje tan claro, Señor, como tú siempre lo haces. Te doy gracias por este tiempo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, pues, derivado que no se ha conectado José Luis, esperemos en Dios que todo esté marchando bien. Vamos a iniciar voy a compartir yo la presentación de mi hermano Serge, que me la mandó. Solo de un momento porque tengo que compartir en la otra pantalla. Aquí. Y también la hermana Leti no le va a ser posible poder conectarse, pero esperemos en Dios que en las siguientes semanas tenga la oportunidad de compartir el tema que ella nos había dicho. Que iba a presentar, ¿vale? Entonces yo ya voy a empezar a proyectar acá. Perfecto. Aquí tengo la presentación de mi hermano Serge. Ya se tardó mi conexión. Perfecto. Ya va. Está doble un minuto. Ok. Perfecto. Ustedes me indican cuando en mi pantalla, que es prácticamente la presentación de mi hermano Serge. Él ha preparado una presentación con todo el esfuerzo, con todo el trabajo, sabiendo que pues absolutamente todo es para nuestro Dios. ¿Listo? ¿Ya se ve la presentación? Sí, ya se ve. Sí, perfecto. Excelente, pues adelante mi hermano Serge, por favor. Muchas gracias por darme la oportunidad de presentar el tema. Quisiera hacer una breve oración. Bendito Padre del cielo, te doy las gracias en este momento, Señor, que me das la oportunidad y el privilegio de poder
exponer esta palabra, Señor, que es el tema del sueño de los justos y el rapto, Señor. Estudio que ya tomamos, Señor, con nuestro maestro de escatología. Te doy gracias, Padre, y te pido que mis hermanas, mis hermanos, Señor, esta palabra llegue a su mente y a su corazón y quede grabada, Señor, y la puedan transmitir y ponerla por obra. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, pues iniciamos, hermanos. A mí el tema que yo elegí tiene como título El sueño de los justos y el rapto. Este estudio ya lo tomamos con nuestro maestro Julio. Y tomando como referencia la cita bíblica que nos dio de el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 2 y 3, estoy tomando como sustento ese versículo bíblico. Vamos a leerlo, por favor. Lo voy a leer yo. Daniel 12, versículos 2 y 3. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. También hay otra cita bíblica que está aquí en la presentación, que es en el libro de Juan, capítulo 5, versículos 28 y 29, que dice lo siguiente, la palabra de Dios: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Podemos ver que esos dos versículos son paralelos con diferentes palabras, pero aquí hay que hacer una pequeñita diferencia. En el primer versículo de Daniel dice: los que duermen en el polvo serán despertados. Y en el libro de Juan 5, 28 y 29 dice: cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. En ambos versículos, o sea, se están mencionando dos grupos de personas. Estos dos grupos de personas son las que están sustentando este versículo bíblico. Ahora bien, vamos a ver qué es la definición del sueño. El uso más natural es para referirse al descanso físico. Pero ¿qué dice el diccionario bíblico? Dormir el sueño de los justos es una expresión de origen griego que originalmente hacía referencia a quien dormía en forma tranquila, sin cargos de conciencia, por haber llevado una vida ética y moral, sin nada que lo perturbe. La Biblia también usa el dormir como una metáfora de la muerte. Esto lo podemos ver cuando Lázaro murió. Jesús le dijo a sus discípulos: nuestro amigo Lázaro ha dormido y voy a despertarlo. En realidad Jesús quería decirles que Lázaro estaba muerto, pero los discípulos entendieron que se trataba del sueño natural. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Esta cita bíblica viene en el libro de Juan, capítulo 11, versículos del 11 al 14. Y ahora viene una pregunta: ¿por qué los muertos en Cristo duermen? Como ya lo leímos, realmente la muerte es como quedarse dormido, por lo que Cristo les dijo a sus discípulos. Entonces, por eso, en el primer libro a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13, nos dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen. ¿En dónde duermen? Sabemos que Cristo dijo que estaba muerto en la muerte, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. ¿Cuál es esa esperanza que no tienen las otras personas que no duermen en Cristo? En el primer libro de Corintios, capítulo 15, versículo 20, dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Sabemos que las primicias es el primer fruto. En este caso, el primer fruto de los muertos es Cristo que ha resucitado.
Entonces podemos comentar que en Cristo la muerte no es más que un sueño donde los justos despertarán. Ya lo vimos en Daniel, en ese versículo, para tener una vida eterna. Entonces, en el otro versículo de Juan dice que van a resucitar. Hablemos de la resurrección de Jesucristo que está escrita en cada uno de los 4 evangelios. Nada más los voy a mencionar, no los vamos a leer. Mateo 28, Mateo capítulo 28, Marcos capítulo 16, Lucas capítulo 24 y Juan capítulo 20. También la resurrección de Jesucristo es mencionada en varias ocasiones en el libro de los Hechos de los Apóstoles. En Hechos 1:22, así dice la palabra de Dios, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Ahí habla que Cristo resucitó y ellos son testigos. Podemos leer otro versículo. Ahí vienen 4, pero voy a saltarme los siguientes 2 y voy a leer el de Hechos 26, 23. Dice que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar al pueblo y a los gentiles. También la resurrección de Cristo es mencionada en las Escrituras. Por ejemplo, en Romanos 1:4 dice que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Ahí continuamos hablando de la resurrección. Y en el libro de Pedro, capítulo 1, versículo 3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Ahí sigue hablando que Cristo resucitó. Y seguimos con la resurrección de Cristo. También comenta que varias personas lo vieron. En el primer libro a los Corintios, capítulo 15, versículos del 12 al 34, estamos tomando 3 puntos. El primero es que registra que más de 500 personas vieron a Jesús en una de sus apariciones después de su resurrección. El segundo punto es la resurrección de Cristo es la primicia. Primicia, recordemos que es el fruto. Pero aquí es una garantía para que cada cristiano de quien también sepan que serán resucitados. Tercer punto, la resurrección de Cristo también es una base, la base de nuestra certeza de cristiano, de que todas las personas que han muerto, sean buenas o sean malas, resucitarán un día para enfrentar un juicio justo o imparcial por Cristo Jesús. Ya se habla de un juicio desde el primer libro de los Corintios, en el capítulo 15. Pero ¿qué dice el libro de Hechos, capítulo 17? Versículo 30 y 31. Dios ha pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. Ahora manda en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Por aquel varón a quien designó, dando todos con haberle levantado de los muertos. La resurrección a la vida eterna se describe como la primera resurrección. Recordemos que se mencionó en el libro de Daniel que van a ser levantados. En el libro de Juan dice que van a ser resucitados. Pero ¿qué dice de la primera resurrección en Apocalipsis? Capítulo 20, versículos 5 y 6. Lo vamos a leer. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Va a ser la resurrección de los justos. Y después de que pasen 1000 años, viene la segunda resurrección para juicio. Vamos a continuar leyendo ese versículo. Apocalipsis 25:6 dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte
no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Esa es la primera resurrección. Hablando de la siguiente resurrección, que es para el juicio, que se describe como la segunda muerte, que viene en Apocalipsis 26, que lo acabamos de leer. Pero ¿qué dice Apocalipsis capítulo 20 de ese juicio? Versículos del 11 al 15. Dice que es un juicio ante el gran trono blanco. Lo vamos a leer. Más bien lo voy a leer. Y vi un gran trono blanco y que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se halló para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esa es la segunda muerte, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. La primera gran resurrección de la iglesia ocurrirá en el momento del rapto. Todos aquellos que han depositado su confianza en Jesucristo durante la era de la iglesia y murieron antes del arrebatamiento, resucitarán. Si hablamos de la era de la iglesia, comenzó el día de Pentecostés y terminará cuando Cristo regrese para llevar a los creyentes de regreso con él. ¿Cómo los va a llevar Cristo de regreso con él? Si nosotros vemos la cita bíblica en Juan capítulo 14, versículos 1 y 3, donde viene el título que dice que Jesús es el camino al Padre. Y dice lo siguiente: no se turbe vuestro corazón, creer en Dios, creer también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, también vosotros estéis. Y también hay otra cita bíblica que dice que esa es la voluntad del Padre, dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Cristo va a venir por su iglesia y la va a resucitar el día postrero. También podemos ver otra cita bíblica donde Jesús le dijo a Marta, hermana de Lázaro, en el libro de Juan, capítulo 11, versículos 25 y 26. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 11, dice, cuando vino la ascensión de Jesús, que es una promesa de que iba a regresar también, dice, los cuales le dijeron, varones galileos. Recordemos que eran dos personas vestidas de blanco, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estás mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Los justos resucitarán cuando Cristo regrese otra vez. Y ahí habla de la venida del Señor, que viene en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3 y 14. Pero ¿qué dice? ¿Qué pasará con los que han muerto? Entonces, si nosotros leemos Tesalonicenses 13 y 14, a ver, ¿dónde? Bueno, ahorita, la voy a leer, hermano. ¿Me permite nada más buscarla?
Sí, por favor, adelante, sí, está súper bien. Sí, sí. O ya la tengo acá, si quieren. Tesalonicenses, Ah, ya la tienen. Perfecto. que Amén. es capítulo 4, versículos 13 y 14, donde dice lo siguiente: la venida del Señor como título, así dice la palabra de Dios. Tampoco queremos, hermanos, que ignores acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron. Recordemos que estamos hablando del sueño de los justos. Entonces Jesús va a traer a los que durmieron con él. Pero ¿qué pasa con los que no han muerto? Dice, esto lo podemos ver en el primer libro también a Tesalonicenses, versículos 15 al 17. Ahí dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con voz de trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y ya leímos que iba a regresar del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor así en el aire. Entonces nosotros los que vivimos seremos arrebatados. Pero ¿a qué se refiere con el arrebatamiento? Aquí saqué también algunos datos. El arrebatamiento es una palabra que aparece mucho en la Biblia y tiene muchos sinónimos. Ascender, ser tomado, ser levantado a los cielos. Y vienen dos casos en el Antiguo Testamento que están registrados como el primer arrebatamiento de la historia, que quien lo protagoniza es el personaje llamado Enoc, que fue llevado vivo a los cielos antes del diluvio. Pero ¿quién fue Enoc? Eso lo podemos ver en el libro de Génesis, capítulo 5, versículos 22 y 24, que dice la palabra de Dios: y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Enoc fue llevado vivo al cielo y levantado en forma sobrenatural, llevado de un lugar a otro. Llevado de un lugar a otro quiere decir que Dios lo traspuso. ¿Dónde viene esa palabra? Si nosotros vemos el libro de los Hebreos en el Salón de la Fe, capítulo 11, versículo 5, dice lo siguiente: por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios de un lugar a otro, o sea, de la tierra al cielo, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. O sea, por fe, agradó a Dios. El segundo arrebatamiento de la historia lo protagoniza el profeta Elías. Mientras estaba con Eliseo, su sucesor, recordemos que Elías fue uno de los grandes profetas de Dios del Antiguo Testamento. Esto lo podemos ver en el segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículos 11 y 12. Y aconteció que yendo ellos y hablando aquí, un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo, Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos lo rompió en dos partes. Y esto, hermano, como usted nos lo comentó en la clase que nos dio de este tema, es una figura del arrebatamiento. Entonces, y ya para terminar, el apóstol Pablo explicó que todos los cristianos morirán, pero todos serán transformados y recibirán un cuerpo con la naturaleza de la resurrección. Esto viene en el primer libro de los Corintios, capítulo 15, versículos del 50 al 58, donde dice la palabra de Dios: pero esto digo, hermanos,
que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu vida? Aquí van a resucitar, pero van a ser transformados, o sea, la muerte ya no va a tener ningún poder sobre los que van a resucitar, van a vivir eternamente, porque dice lo siguiente, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, más gracias sean a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre y sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y para terminar, es un comentario nada más breve. Cuando este acontecimiento suceda, algunos sin tener que morir, los cristianos que estén vivos y los que ya han muerto, serán arrebatados para encontrarse con el Señor en el aire y estar con Él para siempre, por la eternidad. Y eso sería mi exposición, queridos hermanos, y les agradezco el estar atentos y estarme escuchando. Gracias a Dios, excelente. Pues damos un aplauso a nuestro Dios por la vida del hermano Serge, que se esforzó muchísimo por hacer este trabajo. Y gracias a Dios por su vida, muy bien explicado, muy bien trabajado. Hay un complemento y creo que da una breve introducción al rapto, que le toca a otra persona también exponer el rapto en los diferentes temas que hemos elegido. Y el rapto tiene un contexto todavía mucho más profundo de lo que mi hermano Serge pues ahorita nos puede compartir, ¿no? Que va de la mano una cosa con otra, pero el poder exponer acerca del rapto es un tema sumamente más profundo y podemos tener muchos ejemplos. Por ejemplo, yo les diría, ¿no? El Antiguo Testamento, ¿qué dice? O podemos encontrar en el Antiguo Testamento el rapto, en qué momento nosotros lo identificamos, qué dijo Jesús acerca del arrebatamiento y por qué lo escribe Pablo, o solamente lo escribió Pablo y es algo que Pablo escribió y nada más. O sea, tenemos que entender el contexto general de desde dónde viene este término del arrebatamiento y por qué es que Pablo se toma toda la libertad, y sabemos que es por inspiración del Espíritu Santo en la Escritura, de escribir acerca de este tema, ¿no? ¿Cuál es? Por ejemplo, hay otra explicación que dan, que el rapto o el arrebatamiento, pues, sucederá, pero las personas hoy en día que se mueren, ¿a dónde se van, no? Muchas personas dicen, pues cuando una persona se muere se va al cielo. Si realmente se va al cielo, o qué pasa con el rapto. Les voy a dejar otro punto, ¿no? Que podemos, o sea, por eso les digo que el rapto es mucho más extenso. ¿Qué es lo que le dice Jesús al hombre que está con él en la cruz? Te digo que ahorita, que enseguida vas a estar conmigo, ¿no? Contextualmente así le dice. Y eso, ¿a qué hace alusión? Entonces el rapto para él no va a funcionar, o cómo aplica ahí. Esos puntos que doctrinalmente son importantes tenerlos bien claros, nos sirven para nuestro avanzar en el conocimiento de las Escrituras, ¿verdad? Una persona me decía, bueno, pues si
Si sabemos o no del rapto, si decimos que unos se van al cielo y otros se quedan y otros se van en el rapto, o todos nos vamos en el rapto, pues no perdemos la salvación por eso, ¿no? La realidad es que no vamos a perder la salvación, pero es un tema que doctrinalmente es necesario conocer. ¿Por qué? Porque Dios lo dejó escrito y debemos de tener el entendimiento para explicarlo de la mejor forma, ¿vale? Muy bien, mi hermano Serge. Muchas gracias por esa introducción y por ese contexto y muy bien explicado el sueño de los justos, el por qué. Hasta les puedo dejar de tarea, ¿no? Preguntemos hacia varios hermanos que ¿por qué creemos en el sueño de los justos? ¿Y dónde está escrito? O nada más lo repetimos por repetirlo, no por querer evidenciar a nadie, porque ahora como nosotros ya sabemos, somos responsables de compartirlo con otros, de decirle, bueno, mira, pues si no sabes, yo quiero compartirte esto, ¿no? Te puedo compartir esta información, la presentación que hizo mi hermano Serge, y que tú las puedas tener, los versículos, el paralelo que comparte mi hermano Serge en el libro de Juan, es que quien lo dice y de la boca de quien sale es de Jesús. Cuando hace el paralelo de Daniel 12:2 con Juan 5, es Jesús el que lo dice. Entonces, Jesús es prácticamente quien lo menciona, ¿no? Lo que previamente le había sido mencionado al profeta Daniel. Entonces, muy bien, muy enriquecido el tema. Gracias a Dios por su vida, mi hermano Serge. Y bien, les mencionaba que mi hermana Leti no, no va a poder exponer por un tema de salud. Oremos a Dios por su vida, esperemos que todo marche bien. Y José Luis no se conectó. Entonces, quiero nada más darles un poco de puntos o un punto muy general. Déjenme compartirles mi pantalla. Vamos a Apocalipsis 17 para aprovechar estos minutos. Apocalipsis 17. Dice, condenación de la gran ramera. Voy a dar lectura. Dice la palabra de Dios. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas. Ya hablamos de las copas de ira. Y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y de escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio. Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Esa bestia de la que habla es el anticristo, que ya lo estudiamos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida se asombran viendo la bestia que era y no es y será. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo, y es uno de entre los 7 y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino,
pero por hora recibirán autoridad, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes. Los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecen a la ramera y le dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia, hasta que se cumpla la palabra de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Solo para darles algunos puntos importantes que hay que identificar, el pueblo de Israel siempre se le ha conocido identificado en el Antiguo Testamento como una mujer. Ustedes recordarán esos puntos, ¿sí? O ese tema, ¿no? Que constantemente al pueblo de Israel se le reconoce como una mujer. La gran ramera, en este sentido, una gran ramera refiere a una prostitución y en la Biblia es figura, el ser una gran ramera, habla de la idolatría, no habla de ser infiel. Recuerden que Israel se le menciona como una mujer que es infiel. ¿Por qué? Porque se va con otros dioses. Pero literalmente el ser una gran ramera habla de la idolatría, de que se fueron literalmente ya a generar ídolos, o de que esta mujer a la que se hace referencia se desemboca a la idolatría. Y la ramera no pertenece a la familia, sino que es alguien que ejerce el pecado por sí misma, siempre lo ha ejercido. La historia de Babilonia, porque la Biblia dice en el capítulo 18, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande. La historia de Babilonia nosotros la podemos encontrar a raíz de que surge un hombre muy perverso de nombre Nimrod. Lo podemos encontrar entre Génesis 10 y 11. Y allí es donde también se menciona a la Torre de Babel, que Babel hace una referencia a confusión. Nimrod es un hombre que se casa con Semiramis y ambos tienen un hijo llamado Tamus. Ellos establecen la religión de la diosa madre y el dios hijo. Ellos generaron el culto por medio del agua bendita. Ellos son los que lo establecen y establecen casta de vírgenes para establecer relaciones con los sacerdotes. Todo eso es historia. No, ustedes dicen, oye, ¿y Semiramis viene en la Biblia? No está escrito Semiramis, pero es parte de la historia. Este hombre llamado Nimrod se casa, tiene Tamus. La verdad no recuerdo si Semiramis se menciona en la Biblia, según yo no, pero igual lo reviso y si tienen duda me preguntan. Semiramis y su hijo llamado Tamus. Entonces ellos establecen la religión de la diosa madre, como hoy se le conoce y se le sigue conociendo en la tierra, y el dios hijo. Ajá. Y a partir de ahí se fue extendiendo poco a poco a los diferentes continentes o a los diferentes países. Uno de los países que tiene más relevancia, ¿cómo llega la religión o esta religión? Es un poco de historia nada más. ¿Cómo llega esta religión a México? Por medio de los españoles. Recuerden que los españoles son quienes traen la religión a México y a partir de ellos, eso es historia pues de México, ¿no? Y a partir de ellos es que se conoce esa religión. Incluso propiamente los habitantes de México, recordemos que en las culturas mexicanas de hace mucho tiempo tenían también idolatría y ya conocían, ellos habían creado propiamente a sus dioses y generaban sacrificios humanos para adorar a sus dioses, por medio de una casualidad. ¿Por qué? Normalmente, imagínense que hoy en día yo salgo a la calle y hago un sacrificio. Al hacer un sacrificio, yo hago un sacrificio porque llueva. ¿Qué es lo más probable que suceda estos días? Que llueva.
¿Por qué? Porque es temporada de lluvias. Eso es lo que sucedía con estas personas. ¿Y qué pasaba cuando no llovía? Porque había sacrificios y no llovía. ¿Qué hacía referencia entonces? Que su Dios estaba enojado con ellos, que alguien se había equivocado y que entonces su Dios se había enojado, por eso había sequedad, por eso no había lluvia. Pero ¿qué pasa? Eso era en una temporada que no era de lluvia. Por eso es que ellos, por desconocimiento de cómo funcionaban las estaciones del año, ellos pensaban que el generar sacrificios traía las buenas acciones de sus dioses, y cuando ellos generaban estos sacrificios y no había esa respuesta, pues prácticamente era porque sus dioses estaban enojados. Y allí sacrificaban a más personas. Entonces solamente es un poco contextual, para que identifiquemos. Y luego dice, el color escarlata del cual que dice está vestida, y púrpura. El púrpura, recuerden que habla de realeza. Y el color escarlata es un color similar al rojo, que hace referencia a la sangre. 7 cabezas. Esto es propiamente en el estudio que tenemos con Paz Yona, se identifica que es Roma. Estos 7 montes de los 7 lugares o 7 colinas que habla son 7 montes que rodean a Roma. Pero también habla de Babilonia. Babilonia no es exactamente la misma ubicación que Roma, pero recuerden que hay cosas muy referenciales. ¿Dónde surge esta cultura y esta religión? Desde Babilonia, y que seguramente se va exportando poco a poco hasta el conocimiento y el establecimiento en otros lugares. Por eso es que la Biblia hace el énfasis en Roma. Y no es casualidad, hay data importante o hay datos importantes que podemos considerar. Estos 7 montes a los que hace referencia, pues no es casualidad, porque son 7 montes que están establecidos alrededor de Roma y que ustedes los pueden incluso buscar. Y luego vienen 7 reyes, de los cuales habla. Dice que 5 han caído, y estos 5 pueden hacer referencia a Augusto, Tiberio, Gallo, Claudio y Nerón, que algunos, por ejemplo, les harán conocidos. Justo cayeron en el tiempo en el que se escribía Apocalipsis, previamente y entre esos tiempos. El 1 es señal, y se dice que es Vespasiano, que también ya lo estudiamos en la historia de la iglesia. Y 1 dice que vendrá en ese momento en el que se escribió y que durará poco. Eso es lo que dice y lo que leímos ahorita en el capítulo 7. Es probable que ese se refiera a Tito, el que se dice que destruyó Jerusalén posteriormente. La bestia es el 8, y la bestia, hablamos de ¿quién? Del anticristo. Y posteriormente habla de la caída de Babilonia. Entonces, podemos entender que hay no estoy diciendo ni acertando específicamente que es Roma, pero hay datos importantes que hacen referencia a que lo que habla Apocalipsis 17 hace mucha referencia a Roma. La realidad es que yo no lo dudo. Si ustedes me preguntan, oye, ¿y tú crees que ese es los datos correctos? Sí, principalmente por lo que dice. Dice, pelearán contra el Cordero y en el 14. Quiero darles un dato importante. Estaba leyendo un libro igual de Apocalipsis, y en el principio dicen que vean lo que dice en el versículo 1. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Ustedes pueden decir, entonces no es Roma, porque Roma no está sentada sobre muchas aguas, aunque Roma, ¿todos saben dónde está ubicada Roma? ¿Sí? ¿Sí, todos? Bueno, si no, ahorita busquemos en un mapita y ahí vemos. Está en la franja de Italia, en la botita de Italia, ¿no? Ahí está ubicado Roma, que es como, pues, propiamente es un país, ¿no? Dentro de otro país, porque tiene su propio banco, sus propias monedas, su propia economía. Entonces, y leía que esta persona que escribió este libro de Apocalipsis, él decía, no es Roma porque Roma no está establecido sobre muchas aguas. Pero la Biblia se explica por sí misma, porque posteriormente dice
en el 15, y me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. No está hablando en un sentido textual, ¿se dan cuenta? Sino te da propiamente la explicación y te dice que es una sociedad compuesta de diferentes personas, religiones y de muchas otras cosas que están integradas entre sí de tal manera que generan algo muy grande, como un movimiento muy masivo. Ajá. Dice, las aguas sobre las cuales está sentada son personas, es mucha, mucha gente. Y esos son datos que también nos van dando como índices de una interpretación. Ajá. Y dice, y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y le quemarán con fuego. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Este dato también es muy importante al final, porque habla de alguien o una entidad que tiene mucho poder. Y podemos también entender eso, lo que yo les mencionaba. Esta entidad tiene mucho poder, no solamente sobre ese lugar, porque tiene poder sobre los diferentes países en los que también se profesa esta religión, puesto que hay un promotor o hay diferentes promotores jerárquicamente hablando que están establecidos en diferentes países y todos tienen una sola dirección. ¿Cuál? Obedecer lo que dice el centro, o sea, este lugar, y por eso es que dice que los reyes la obedecen. Dice, y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Es por eso que decimos que hay una gran similitud y explicación específicamente de a lo que refiere este punto en la Biblia. Ajá. Alguien mandó un mensajito. Exacto, puede ser el Vaticano, es correcto. Nosotros así es como lo entendemos. Básicamente es Roma. En Roma está establecido el Vaticano y ahí específicamente, de ahí es de donde se desprenden. ¿Cuáles son los datos que podemos tomar como base? Los que ya mencionamos. Ajá. Los montes, esto lo de los reyes, que han hecho referencia a todo este periodo de conquista, todo el periodo del daño que han hecho propiamente hacia las persecuciones de los cristianos, todas las indulgencias, la desviación y la adaptación propiamente de cultos o prácticas religiosas que no están escritas en la Biblia. Por eso les daba la referencia de lo que sucede en Babilonia y cómo de allí se va tergiversando absolutamente todo y cómo es que nace este tipo de enseñanzas que no están basadas en la Biblia, sino están basadas en lo que propiamente el hombre pudo haber creado. ¿Vale? Básicamente es el tema que quería compartirles. Poco a poco les voy a ir compartiendo algunos otros temas. La información ya saben que se las envío por el grupo ahorita. Y bueno, pues no sé si tienen alguna duda o algo que quieran comentar. ¿No? ¿Todo bien? ¿Sí? Perfecto. Perfecto. Cuando terminemos el curso, bueno, la materia, voy a pedir la aprobación al Pasabus para compartirles el estudio que hace este hombre, en el que pues de repente también saco algunos datos. Pero es importante, bueno, primero le voy a pedir autorización al PAS, ¿verdad? Para compartírselos. Pero se los quiero compartir para que ustedes tengan algunas otras bases de donde puedan estudiar también. Mi Biblia de estudio también es escrita por este hombre. Bueno, las interpretaciones, ¿no? O sea, las referencias de la Biblia de estudio. Y a mí se me hace, pues, que tienen un buen conocimiento, pero hay cosas en las que
la verdad no coincido tanto con él como este punto, porque él dice, en su libro dice específicamente, no es Roma, ¿no? No es Roma y da estas explicaciones, se confunde por esto y esto y esto. Aunque personalmente yo creo que sí habla específicamente en la Gran Ramera, sí habla, porque hace mucho sentido en el tema de la idolatría también, ¿vale? Y pues, pero es importante que pues con mucha sabiduría y entendimiento ustedes tomen esa información pues propiamente para que se puedan apoyar en algún estudio, alguna clase o algo que quieran compartir, ¿vale? Bien, pues vamos a darle gracias a Dios por la vida de mi hermano Serge. Preparémonos los que van a exponer la siguiente semana. No recuerdo quiénes son los que exponen la siguiente semana. Mi amorcito, mamá Estelita, ¿quién más? ¿Quién más expone la siguiente semana? Creo que son 3, ¿no? Mi esposito. Ah, sí, cierto, Alfred. Muy bien. Pues bien, pues esperemos. 3. Vamos a irnos de 3 y ya yo les voy a ir diciendo cómo los que no pudieron exponer, cómo los vamos a ir rezagando un poquito y esperamos en Dios que nos dé tiempo de poder tener las exposiciones. Si vemos que no nos da mucho tiempo, yo creo que les voy a pedir que graben un video y que lo suban al grupo para conocer también las exposiciones, ¿vale? Bien, pues vamos a darle gracias a nuestro Dios y no se pierdan ahorita los montes de Dios, que seguro va a estar buenísimo también, ¿vale? Vamos a orar. Te damos gracias a ti, mi Dios, por permitirnos, Señor, tener y adoptar más conocimiento, Señor. Hoy yo te pido, mi Señor, que sigas desarrollando las habilidades, Señor, todas las capacidades que tú les has dado a cada uno de mis hermanos, que ellos las lleven a niveles más altos contigo, Señor. Que esos talentos que tú has puesto en sus vidas, Señor, los sigan desarrollando y multiplicando para darte las mejores cuentas a ti. Queremos presentarnos frente a ti, Señor, y decirte de todo lo que me diste, aquí traigo, Señor, multiplicado, triplicado, cuadruplicado, todo lo que tú esperabas de mi vida. Por favor, te pido, Señor, que este conocimiento, esta palabra que has hablado, se quede guardada en nuestros corazones y que si en algún momento podemos compartirla o en alguna clase o algún estudio que podamos dar o alguien propiamente que tenga dudas, Señor, podamos ser de bendición a otras personas y el conocimiento que tú nos has dado lo podamos compartir. Gracias te doy, Señor, por este tiempo. Te pido que bendigas la vida de mis hermanos, aquellos que no se pudieron conectar, que los guardes, que les sigas dando la dirección, Señor, y que siempre te honremos, Señor, con todo nuestro corazón. Gracias por todo, Padre, en el nombre de nuestro Jesús. Amén y amén. Que Dios los guarde, que Dios los bendiga y bonita noche. Nos vemos el próximo martes. Bye, bye. Muchas gracias. Gracias a Dios. Todos. Gracias a Dios, mi hermano Serge. Mi hermano Serge, si nos puede pasar la presentación al grupo, pero también para que la tengan y tengan los datos, está súper bien. ¿Sí? Que Dios los bendiga. Bonita noche a todos. Buen día. Bye. Bye. Bye.